Qué bueno, gracias a Dios, un domingo más y qué bueno verlos aquí y saber que están bien. Abran su Biblia por favor en Lucas capítulo 9, versículo 23. Vamos a continuar con esta serie de temas que hemos estado llevando. Es el tema número 3 de esta miniserie que estamos llevando, el costo de seguir a Jesús o lo que cuesta seguir a Jesús. Y el día de hoy al tema número 3 yo le he puesto priorizando la causa de Cristo. Priorizando la causa de Cristo. Vamos a leer Lucas 9:23 y nos vamos a brincar hasta el 59 y 60. Lucas 9:23 y después nos brincamos hasta el versículo 59 y 60, ¿de acuerdo? Dice así: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Dice el versículo 59, y le dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Ya con más tranquilidad ustedes pueden leer todo el capítulo 9 de Lucas, para que vayan siguiendo un poquito más la línea, ¿no?, de lo que Jesús está diciendo. Pero bueno, hemos estado hablando acerca de lo que cuesta seguir a Jesús. Ya hablamos acerca del precio que tenemos que pagar. Y la semana pasada hablamos un poco acerca de cómo necesitamos abandonar las comodidades. Bueno, hemos dicho que muchos se acercan a Jesús por lo que Él puede hacer por ellos, pero muy pocos piensan en lo que es necesario que ellos hagan por amor a Dios. Casi todos se acercan a Jesús o nos acercamos a Jesús esperando recibir de Él algo, algún beneficio temporal. Pero muy pocas veces nos ponemos a pensar en la forma en la que nosotros debemos actuar para corresponder a ese amor o a esa bondad. Jesús estuvo dispuesto a entregarse por completo para tomar nuestro lugar y darnos una vida nueva en Él. Eso es lo que Él estuvo dispuesto a hacer por amor a nosotros, se entregó por completo. Aquí la pregunta es, ¿qué estamos dispuestos nosotros a hacer por Jesús? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? Bueno, eso es algo que tú tienes que darle una respuesta y es personal. Mira, esta respuesta tú se la tienes que dar al Señor, lo pienses o no lo pienses. Porque muchos dicen, ay, no me gusta pensar en eso. Bueno, es que aunque no te gusta pensar en eso, ya le estás dando tu respuesta. Y le estás diciendo que no estás dispuesto o dispuesta a pagar el precio, que no estás dispuesto o dispuesta a corresponderle, que no estás dispuesto a seguir sus pisadas, así como Él se entregó por ti, tú también entregarte por Él. De manera que lo pienses o no lo pienses, bueno, tú tienes que darle una respuesta a Dios acerca de lo que tú estás dispuesto a hacer por amor a Jesús. Mira, las personas en los tiempos del Señor no son muy diferentes a todos nosotros hoy en día. Sí, es diferente cultura, diferente ubicación geográfica, diferentes tiempos, pero la realidad es que el corazón sigue siendo el mismo. Todos estamos cortados con la misma tijera, el pecado sigue provocando el mismo daño. En aquel tiempo Jesús había hecho muchos milagros, como también los hace el día de hoy. El Señor en aquel tiempo había sanado enfermos, había resucitado muertos, había multiplicado la comida y muchos otros milagros. Ahora, seguir a una persona así no es difícil, ¿verdad que no? Si tú ves ahorita los milagreros, tienen de seguidores, no hombre, olvídate. Todos los que están en las redes sociales que te dan la fórmula para tener la vida en abundancia están llenos.
y pones un letrero que dice Noche de Milagros, mira, por lo menos por curiosidad, pero llegan. No es difícil para el corazón humano seguir a una persona que le trae beneficios. Por eso los pobres siguen mucho a los ricos cuando les dan dádivas. No es difícil seguir a Jesús, o no era difícil para muchos seguir a Jesús basando su fe, basando su caminar en estas cosas. Si me enfermo, pues Jesús me sana. No tengo para comer, Jesús multiplica. No es difícil seguir a una persona así. Ahora, la cuestión está, hermanos, en que todos, incluyendo sus propios discípulos, abandonaron a Jesús cuando las cosas se pusieron difíciles. Mientras sanaba enfermos, mientras multiplicaba la comida, mientras echaba fuera demonios, los hombres ahí estaban siguiendo a Jesús con fidelidad. Pero fue cuando las cosas se complicaron que, escúchame bien, todos lo abandonaron. Todos. El único que no lo abandonó fue el Padre. Pero cuando iba en camino a la cruz, todos corrieron. Y algunos de ellos, tú sabes que lo desconocieron, lo negaron. Y de quien se resalta, pues es de Pedro. Cuando las cosas se ponen difíciles, ahí es donde es probada nuestra verdadera fidelidad. Cuando las cosas son difíciles es cuando se prueba nuestra lealtad hacia Dios. ¿Qué tan dispuesto estás a seguir verdaderamente a Jesús, el Hijo de Dios? ¿Realmente Él es alguien significativo en tu vida? ¿Realmente el Señor tiene valor en tu corazón? ¿Qué tan dispuesto estás a hacerlo? Aún cuando eso te demande pagar el más alto precio que puedas llegar a pagar. Aún cuando eso te demande tu propia vida. ¿Estás dispuesto a seguirlo? Muchos mencionan que sí, pero no son capaces de orar. Muchos pueden responder intelectualmente que sí, pero no son capaces de poner la otra mejilla cuando alguien los ofende. Sí, te seguiré a donde vayas, y parece una declaración que va a ser una vida totalmente consagrada. No, yo te seguiré a donde vayas, Señor. ¿Estás diciendo que te vas a consagrar por completo a mí? Completamente seguro de que lo voy a hacer. Ok, entonces estás diciendo que vas a actuar como Jesús actuó, que vas a recibir su enseñanza, que lo vas a buscar como lo más significativo en tu vida. Y como lo he mencionado anteriormente, decirlo es fácil, pero hacerlo, ahí es donde viene la verdadera prueba. ¿Estás dispuesto a seguirlo aunque te demande pagar un alto precio? Aunque te demande renunciar a tus propias comodidades. Muchos deciden seguir a Jesús por su fama, porque ahorita está de moda ser cristiano. Los cristianos son los que moralmente son más aceptables, entre comillas, porque mucho cristiano depravado, o que se dice cristiano, muchos se convierten a Cristo por fama, por la fama de Cristo, y se quieren colgar de la fama de Cristo para ellos también ser famosos. Ahí están los presidentes que se dicen cristianos, ¿no? Y mandan a llamar pastores y apóstoles y profetas y evangelistas para que oren por ellos y públicamente digan que son cristianos, pero de cristianos no tienen nada. Muchos deciden seguir a Jesús por fama, otros por beneficios. Algunos otros lo siguen simplemente por costumbre o tradición. Es la religión que le heredaron sus padres. Y por eso son cristianos, porque desde chiquitos los llevan a la iglesia. Y se acostumbraron a decir que son cristianos, pero muy pocos están dispuestos a seguir a Jesús por quién es verdaderamente Él. Porque Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Muchos tienen muy poco entendimiento de que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita tu pecado. Muy pocos están dispuestos a seguirlo por eso.
por quién es Él y por lo que Él hizo por nosotros en esa cruz. Mira, cuando nosotros, o en la medida que nosotros vamos entendiendo la cruz, porque la cruz no es algo que lo entiendas una vez y ahí se quede. La fe no es estática. Conforme pasa el tiempo, tu entendimiento tiene que ir creciendo con respecto a ese glorioso sacrificio. Y es en la medida que tú entiendes la cruz que te vas a ir entregando cada vez más y lo vas a ir deseando cada vez más. Los que no entienden la cruz, pues no se entregan nada. Pero conforme va pasando el tiempo, los que tienen mayor entendimiento razonan y dicen, no, es que cada vez me doy cuenta que lo que Él hizo por mí, nadie más lo hubiera hecho. Que si Él no hubiera hecho eso por mí, yo estaría completamente perdido. Que si Él no se hubiera entregado en la cruz, yo quizás estaría muerto y en el infierno. Entiendo que no merecía su amor, pero me lo dio aún así. Y ese entendimiento va creciendo de manera que nos vamos entregando cada vez más, dispuestos a pagar el precio, sea cual sea. Porque nuestro entendimiento acerca de quién es Él y de su obra en la cruz se ha hecho más grande. Y por consecuencia nuestro corazón lo adora o lo anhela más. Mira, seguir a Jesús, hermanos, implica estar dispuesto a renunciar a todo, repite conmigo, a todo, y dale un codazo al que tienes a un lado y le a todo. Veo porque están dormidos algunos, entonces que se levanten. Dale un codazo y ya es que veas que se le bajó el dolor, dale otro, para que lo mantengas adolorido y despierto. Seguir a Jesús, hermanos, implica estar dispuesto a renunciar a todo y a todos para ponerlo a Él en primer lugar. A todo y a todos. Esto conociendo y entendiendo que esta vida es temporal, hermanos. ¿Cómo es esta vida? Temporal, todo va a pasar. Y es así para todos. Tus padres van a morir, tus hijos van a morir, tú te vas a morir. Todo lo que tienes un día se va a acabar. Y no hay mal que dure 100 años, dicen por ahí. Y como nosotros somos mal, no hay mal que dure 100 años, no vamos a durar tanto. Todo se va a acabar, todo es temporal. Pero los que decidamos seguir a Jesús después de esta vida temporal, nos espera una herencia eterna. Y esa es una realidad que muy pocos están considerando. Que esta vida es como un abrir y cerrar de ojos. ¿Te acuerdas cuando tenías 5, 6 años, 10 años? Sí, pero ¿cómo pasó el tiempo? Rapidísimo. Mira, ahorita mi hija tiene 7 años. Va a cumplir 8. Y hace días utilizó una falda que mi esposa utilizó cuando ella tenía 6 años. O sea, hace 20 y tantos años. Me reservo la edad. Le digo a mi esposa, tú di 30 y meses. Hace 30 y 60 meses. O sea, la usó y pasó así, hermanos. Pasó rapidísimo, 30 años pasaron rapidísimo. Así es la vida de pasajera. Es como la neblina, aparece por un tiempo y después ya se desvanece. Así es la vida. Pero después de esto nos espera una eternidad, sea en vida o sea en muerte. Sea en la vida eterna al lado de Dios o sea en el sufrimiento y tormento eterno. Y escúchame bien, hermano, esta es una realidad que tú no puedes borrar. Aún antes de que tú existieras, el Señor ya había creado el infierno para Satanás y sus ángeles y todos los que decidan seguirlo, rechazando a Jesús, el Hijo de Dios. Para todos aquellos que no están dispuestos a pagar el precio, a seguir sus pisadas, a seguir las pisadas del Maestro. A todos los que le decidan seguirle les espera una herencia eterna. Todos los que estuvieron dispuestos a dejarlo todo para seguirlo a Él, sin importar el precio, sin importar el costo. Ahora, ¿por qué es así? Porque Él lo hizo por ti y a un grado muchísimo mayor.
que tú jamás lo vas a alcanzar. Porque mira, Él no te está pidiendo que cargues una cruz física y que te crucifiquen, ¿verdad que no? Y seguramente no lo vas a enfrentar. Pero sí está pidiendo que crucifiques tus pasiones y deseos. Eso sí te pide. Que abandones la comodidad. Algo que muchos no están dispuestos a abandonar. Quieren tener una vida cómoda. Por eso muchos creen que su pecado se alivia con 2, 3 palabritas. Repite esto y ya tu pecado quedó borrado. No es cierto. Te están engañando. Tienes que arrepentirte y creer que tu pecado lo pagó Jesús en la cruz. Es la única forma en la que tu pecado quedará justificado. De otra manera no es verdad que asistiendo a un lugar, haciendo ciertas prácticas, Dios ya está contento con tu vida. No es cierto. Tienes que estar dispuesto a abandonar la comodidad para buscar a Dios. Ahora, el Señor siempre va a hablarnos a lo que Él de antemano conoce, que es aquello que nos puede estar estorbando para seguirle fielmente. Porque mira, ¿tú crees que Dios conoce tus luchas? Sí, ¿verdad? Pero también conoce tus deseos, tus pasiones. También conoce todo aquello que no has querido soltar y que ha sido un estorbo para tu vida espiritual. Que ha sido un estorbo para que no te entregues por completo a Él. Y Él te va a hablar con respecto a eso. Con la mujer samaritana llegó y le habló con respecto a lo que ella le batallaba. Ella le batallaba con los hombres. 5 había tenido. Y dijo, no hay sexto malo. Y el Señor le sacó a la luz lo que había en su corazón. Con aquel escriba o aquel principal rico, le sacó lo que había en su corazón. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. E inmediatamente él se entristeció. El Señor siempre nos va a hablar con lo que Él conoce de antemano, que es aquello que nos puede estar estorbando para seguirlo fielmente. Nos va a hablar con relación a cuál es el más grande deseo de nuestro corazón en esta tierra. Pero que ese deseo es un estorbo, es un tropiezo para tu vida espiritual. Y el Señor te va a hablar ahí. Por eso el Señor le dijo a este escriba, que aparentemente había creído en Jesús: es necesario que abandones la comodidad. Maestro, le dijo. Ahora, la palabra maestro, yo se los dije anteriormente, era una de las palabras que más peso tenían en aquel tiempo. Cuando el escriba le dijo maestro a Jesús, lo que estaba diciendo es: mira, jamás he visto a nadie enseñar y hacer las cosas que tú haces. Es algo maravilloso, extraordinario. Te seguiré a donde quiera que vayas. Pero Jesús conocía lo que había en su corazón. Conocía la forma en la que vivía un escriba. E inmediatamente le dijo: ok, ¿quieres seguirme? Abandona tu comodidad. Abandona tu comodidad. Porque es interesante que esto de abandonar la comodidad no se lo dijo al otro discípulo, ni se lo dijo al joven rico, ni se lo dijo a la samaritana, ni se lo dijo al escriba. Pero la razón de ello es que los escribas en el tiempo de Jesús gozaban de la vida más cómoda existente en ese tiempo para un judío. Gozaban de una vida cómoda con relación a todos los demás judíos. Al ser un hombre letrado, al ser un hombre que sabía leer, sabía interpretar las escrituras, porque en los tiempos de Jesús muy pocos sabían leer y escribir. Casi nadie sabía leer, casi nadie sabía escribir en el tiempo de Jesús. Mas sin en cambio este escriba, ser una persona letrada, estudiada, bueno, gozaba de muchos privilegios. Tenían estatus y respeto social. Enseñaban a los demás, juzgaban las cosas en el pueblo, daban consejo. Tenían una vida sumamente cómoda. El Señor los acusó de que eran hombres que deseaban los primeros lugares en la sinagoga, es decir, gozaban de privilegios que nadie más gozaba. Como cuando tú ves en las películas que quieren entrar a un restaurante
Y los que más pueden entran por la parte de atrás o no hacen fila, ya les tienen su mesa reservada. Así eran los escribas en aquel tiempo, sumamente influyentes. El Señor los acusó de que les gustaban las salutaciones en las plazas y que los hombres les dijeran rabí. Les gustaba el reconocimiento. O sea, el escriba tenía una vida súper cómoda. Y Jesús le dijo a él, ok, tu emoción está bien, es buena, tu entusiasmo es bueno, pero ya te sentaste a calcular el precio, tienes que abandonar tus reconocimientos, ¿eh? Si has notado, le dijo Jesús, que cuando querían hacerme rey, yo me fui, ¿qué hubieras hecho tú? Y se quita la corona, ¿qué? Porque así somos, nosotros ya traemos puesta la corona antes de que alguien nos diga algo. Tú también tienes que estar dispuesto a hacer lo mismo, a renunciar. Porque no solamente basta con el entusiasmo. Necesitas estar dispuesto a pagar el precio. Pregúntale al que tienes a un lado, ¿estás dispuesto a pagar el precio? Y tú contéstale, deja que se termine la prédica. Y ya te digo. Ante esto, Jesús le dice que si realmente quiere seguirlo, tiene que estar dispuesto, incluso si fuera necesario, a la humillación pública. Pregunta, ¿Jesús lo humillaron? Incontables veces. Cada rato querían apedrearlo. Y él se escondía, se escabullía y se iba y seguía predicando. Le dijeron, tienes demonio, que para un judío decirle eso era una ofensa de las más graves. Tienes que estar dispuesto incluso, le dijo a este escriba, a la humillación pública, a que te menosprecien. Algo a lo que estuvo dispuesto Pablo después, porque Pablo también era un hombre influyente en el pueblo judío, instruido, de alto poder adquisitivo. Mas sin en cambio, cuando conoció a Jesús, él estuvo dispuesto a ser humillado hasta lo más bajo. Y eso es lo que el Señor le estaba diciendo al escriba. ¿Estás dispuesto a que te echen carrilla en tu trabajo? ¿Estás dispuesto a que te llamen a los hombres despectivamente como homosexuales o X cosa? Porque te guardas. ¿Estás dispuesto a que te humillen, a que te cierren las puertas, a que te desprecie tu familia? ¿Estás dispuesto a que no te den un aumento en el trabajo? ¿A que hablen mal de ti? Cosas pequeñitas con respecto a lo que vivían los cristianos en este tiempo, ¿no? ¿Estás dispuesto? El rico era también un principal, así como este escriba. Era un principal entre los judíos, pero él no estuvo dispuesto a pagar el precio. Este rico prefirió gozar de los deleites temporales del mundo y esa fue su recompensa, porque Jesús ya lo había advertido. ¿Quieres las salutaciones en las plazas? Esa es tu recompensa. ¿Quieres que te digan rabí? Esa es tu recompensa. ¿Quieres los beneficios de los hombres? Ahí está tu recompensa, pero al que se humille yo lo exalto. ¿Qué prefieres? No, pues los deleites temporales, esa es tu recompensa. Quédate con eso, gózalo mientras puedas, porque es lo único que vas a tener en esta tierra. Pero cuando llegues a mi presencia no esperes escuchar bien, buen siervo y fiel. Quizá lo que vas a escuchar es siervo malo y negligente. Échenlo afuera, porque no estuviste dispuesto a pagar el precio. Este hombre rico prefirió los deleites temporales del mundo que seguir a Jesús. Seguir al Señor, hermanos, por lo tanto, implica un desapego a las cosas de este mundo. Repite conmigo, desapego. Arranca las cosas de este mundo de tu corazón. Arráncalas, no tienen que estar en tu corazón. De modo que estemos dispuestos a abandonar la vida cómoda cuando así sea la voluntad de Dios, cuando Dios así lo requiera. Porque mira, todos gozamos de una vida cómoda, ¿sí o no? Mira, por Dios santo, estamos en un lugar donde hay el aire acondicionado.
Pero yo tengo calor. Bueno, tus bochornos son otra cosa, pero no está haciendo tanto calor. Hay otros que están en la calle y que se reúnen en las calles. Hay países donde el sol pega bonito y no hay lugares así cerrados. Y ahorita estamos en un lugar cómodo, ¿sí o no? Mira, aquí hasta ponen colchoncito para que no nos duelan los piecitos, que siento que duele más, pero bueno. Pero cuando Dios lo requiera, ¿estás dispuesto a salir al sol? ¿A sufrir fuera de la puerta? Si la voluntad de Dios así lo requiere, desapegándote de las cosas naturales, de las cosas temporales de este mundo, a fin de que puedas cumplir adecuadamente con la encomienda. ¿Cuál es la encomienda? Pues representar a Cristo dignamente, representar a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, padecer si es necesario como Él padeció y que tengas gozo en ello, que cuando sufras te goces y digas gracias por haberme tenido por digno de padecer por causa de tu nombre. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? ¿Qué es aquello que te mantiene cómodo y que te detiene para seguir a Jesús y entregarte por completo a Él? ¿Qué es aquello que te mantiene cómodo? ¿La economía? ¿Estás dispuesto a que el Señor te ponga en escasez, si fuera necesario y si así lo desea Él? ¿La salud? ¿Es ahí basas tu confianza en estar sano? ¿Estás dispuesto a que Dios permita una enfermedad en ti? ¿Qué es lo que te mantiene cómodo? ¿Tus padres? ¿Estás dispuesto a dejarlos? ¿O a permitir que partan con el Señor? ¿Tus hijos? Porque los hijos es de lo más difícil, ¿verdad? Dices padres, trabajo, dinero, lo que sea, pero los hijos no, cállate la boca. Inmediatamente hay un rechazo hacia eso, como si fuera un decreto. No lo recibo. Aunque no lo recibas, cuando Dios quiere, Dios quiere. Como dicen por ahí, cuando Dios quiere, aunque te quites, y cuando Dios no quiere, aunque te pongas. Ya ves, aquel muchacho que se quedó dormido con Pablo y se cayó y se mató. Pablo lo resucitó y dijo, no, mijo, todavía no es tiempo, levántese, póngase a escuchar la palabra. Y ay, otra vez. ¿Cómo que ya me enfadó Pablo y me muero? Así no funcionan las cosas. Si se muere alguno ahorita, nomás ponle, en el nombre de Jesús, levántate ya otra vez, póngase a escuchar. ¿Qué es aquello que te mantiene cómodo? ¿Qué es aquello que te detiene para seguir a Jesús y entregarte por completo a Él? ¿El prestigio? ¿Estás muy cómodo con tu prestigio de manera que si lo pierdes, te arruinas tu vida, tu estatus? ¿La ambición, la avaricia, el egoísmo, la apatía, la pereza? ¿Qué es lo que te está manteniendo cómodo para no representar dignamente a Cristo Jesús? Tienes que desapegarte de todo ello, hermano. Ese es el precio que hay que pagar. Lo que sea, debemos estar dispuestos a dejarlo si es que queremos ser verdaderamente discípulos del Señor. ¿Cuánto? Lo que sea. Dile que tienes un lado, lo que sea. Lo que sea, tienes que estar dispuesto a abandonarlo para seguir fielmente a Cristo Jesús, para ser un digno representante de Cristo Jesús en esta tierra. Desgraciadamente, hermanos, muchos no quieren hacer esto. Mira, muchos estarían dispuestos a buscar iglesias y a buscar personas que puedan ajustarse a sus comodidades antes de buscar verdaderamente al Hijo de Dios para seguirlo al pesebre y para después terminar con Él en la cruz. Muchos no están dispuestos a hacer eso. ¿Te sientes incómodo en una iglesia? Te vas y buscas otra en la que te sientas cómodo. Así son, hermanos. Porque mira, si yo no me siento cómodo con ustedes, yo no me puedo ir. ¿Verdad que no? Es el pastor. Yo tengo que estar aquí aunque ustedes me hagan lo que me hagan. Y ustedes no, ustedes nomás no lo saludan y se van a otra iglesia. Porque quieren estar cómodos. Una exhortación y no la reciben. Muchos estarían dispuestos a buscar iglesias cómodas antes que verdaderamente buscar al Hijo de Dios.
antes que dejar su comodidad. No, es que en esa iglesia te traen así, mira, y te exigen y que cambies y que cambies y que tu matrimonio y que tus hijos y que la relación con tus hermanos y que la oración y que la palabra y que leas. Son bien religiosos, mejor me voy a otra, donde no me exijan nada, donde ni siquiera sepan que existo. Y si no conozco al pastor, mejor, porque quieres una vida cómoda. No quieres que nadie vea tu vida y te exhorte a caminar en la rectitud de la palabra, aunque eres cristiano. Muchos buscan este tipo de iglesias o personas que se ajusten a sus comodidades. Una persona dijo: la vida de Jesús empezó en un establo prestado y terminó en una tumba prestada. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús al pesebre? Ahí donde Él nació. ¿Estás dispuesto a terminar con Él en la cruz, donde Él consumó su obra? Bueno, ese es el precio que hay que pagar. O si sabes que Jesús está en un pesebre, mejor vas y rentas un hotel. O si sabes que Jesús está en la cruz, mejor esperas a que se baje y resucite. ¿Estás dispuesto a seguirlo aun cuando el lugar o la posición en donde lo vas a encontrar no es para nada cómodo? Que Jesús te diga: ve, sube a ese monte, ahí me vas a encontrar. Ve y camina cientos de kilómetros para allá, en el carro, no, caminando. Así como se fueron algunas chicas a caminar allá a Bugambilias el fin de semana. ¿Quién creen que no me di cuenta? Si nos restregaron en la cara sus estados. Que te diga: ve a caminar tantos kilómetros porque en el camino te voy a enseñar algo. Ve y viaja a la sierra, ve y viaja a otro país, ve y ve con tu vecino, ese el amargado. Ahí me vas a encontrar, ahí te voy a dar indicaciones. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Aun cuando el lugar o la posición en donde vas a encontrar a Jesús no sea para nada cómodo. A un pueblito donde no hay wifi. No. Mira, no importa que donde no haya nada, pero que haya wifi. Porque sin wifi no vivo. Un pueblito donde no haya camiones, donde no haya internet, donde no haya Coca-Cola, si es que existe un pueblo donde no haya eso. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús? Mira, hubo un hombre que vivió en el siglo XX que se llamó Jim Elliot. No sé cuántos de ustedes lo ubican. Fue un misionero extraordinario. Él nació en cuna cristiana. Pero fíjate, este hombre nació en 1927. Y él a sus 25 años que son 1952, a sus 25 años tomó la decisión. Él nació en Estados Unidos, donde muchos quieren vivir el sueño americano. Pero decidió a sus 25 años viajar a Ecuador para llevar el evangelio a una aldea de indígenas que eran sumamente peligrosos. A ellos les decían aucas, pero la palabra auca era una palabra despectiva para llamarlos. Era significado como salvajes. Entonces, a los 25 años él se fue para Ecuador buscando ir a predicar a esa aldea. A los 26 años se casó. 26 años. A los 29 años, junto con 4 amigos más, fueron a esa aldea a predicarles. Hicieron contacto, les llevaban regalos, les hacían caer regalos de avionetas para mostrarles que iban en paz. Y cuando decidieron bajar para hacer contacto directo con ellos, en cuanto aterrizaron, lanzas atravesaron sus cuerpos y los mataron. A los 5. Murió a los 29 años, hermanos. 3 años de casado duró. Y estuvo dispuesto a entregar su vida por el evangelio. Imagínense, hermanos.
Tremendo. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a hacer eso? Cuando nos casamos queremos de ley estar de luna de miel en Europa. O sea, posteriormente su esposa escribe todo un libro en donde narra todo lo que ellos vivieron. Posteriormente decide perdonar a estos indígenas y va y les predica el evangelio. Se convierten muchos de los que asesinaron a su esposo y se funda una iglesia en ese lugar. Imagínate, hermano. 29 años. Muchos tienen 29 o 30 o 30 y tantos y todavía no se deciden seguir a Jesús. Él ya había muerto por Jesús. Muchos tienen 40 y no quieren dejar la comodidad. Y este hombre ya había entregado su vida. Si queremos seguir a Jesús, necesitamos renunciar y abandonar a todo lo que sea mundano, a cualquier cosa material o terrenal que pretenda apoderarse de nuestro corazón. El único que tiene que tener control sobre nuestro corazón es Cristo Jesús. Él sí deja que Él se apodere de tu corazón por completo, sin que falte absolutamente nada. Que Él sea tu mayor deseo, tu mayor deleite. Eso sí tienes que procurarlo. Todo lo que no sea Jesús, desapégate. Aún tus propios hijos, tu propia esposa, tu propio esposo, tus propios padres, porque ninguno de ellos será eterno. Y todos están dispuestos a la voluntad de Dios. Todos estamos dispuestos para el día que el Señor diga hasta aquí, sea chico o sea grande, no importa. Y si tú tienes un apego hacia algo o hacia alguien y el día de mañana tú lo pierdes, va a ser tu ruina completamente. Vas a quedar amargado o amargada en contra de Dios, preguntándote por qué Dios te está haciendo esto a ti, cuando se supone que hace años tú le dijiste: entrego mi vida para que hagas de ella lo que tú quieras. Y le dijiste: entrego a mis hijos, son tuyos, haz con ellos lo que tú quieras. Necesitamos priorizar la causa de Cristo, hermanos. Tenemos que priorizar la causa de Cristo. Esto es lo que le dijo el Señor a este otro hombre. Dice Lucas 9:59. Y dijo a otro. Ahora, Mateo 8:21 es un pasaje paralelo, pero Mateo lo menciona como un discípulo. Dice Mateo: dijo a otro de sus discípulos. ¿Quién es un discípulo? A alguien que había decidido seguir a Jesús. Había dicho que Jesús era su maestro. Y dijo a otro de sus discípulos: sígueme. Él le dijo: Señor, o sea, el discípulo le contestó: déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Mira, una de las cosas que más debemos considerar al llamarnos cristianos o discípulos de Jesús es esta, la de priorizar a Cristo sobre cualquier otra cosa o persona. Cristo es el primer lugar, ese es el precio que tienes que pagar. Es decir, que las cosas de Cristo tienen que ser de mayor valor y mayor importancia en tu vida que aquellas que tú y yo humanamente podamos llegar a desear, sin importar lo que sea. Repito, las cosas de Cristo, las cosas que pertenecen a Él, a su voluntad, deben de ser siempre de mayor importancia y valor que todas aquellas cosas que nosotros humanamente podamos llegar a desear. Eso implica ser seguidor de Cristo Jesús. Eso implica ser cristiano. Que las cosas de Cristo en tu corazón toman prioridad. Que el orden de Cristo es tu prioridad. Ahora, ¿por qué es así? Bueno, por el simple hecho, hermanos, de que nosotros pensamos siempre en lo que es temporal y lo que es pasajero. Nuestros pensamientos son demasiado limitados.
Mira, hay una historia de una mujer que tenía un hijo pequeño. Esa mujer, el hijo se enfermó gravemente, estaba muriendo. Esta mujer se aferró tanto a la vida de su hijo y clamó con tanta desesperación a Dios por la vida de su hijo, para que el Señor no se lo llevara, sino para que viviera, que el Señor le permitió vivir. Pero ese muchachito, cuando creció, se volvió un asesino. Y entonces la mamá dijo: hubiera muerto de chiquito, hubiera muerto de bebé, para no llegar a ver toda la atrocidad que está causando y todo el daño que está haciendo. Es que, hermanos, Dios tiene una visión mucho mayor a la nuestra. Por eso el Señor nos pide que lo prioricemos a Él sobre todas las cosas. Tú no sabes lo que va a causar más adelante una persona o una circunstancia, pero el Señor sí lo sabe. Por eso tú tienes que confiar en Él. Por eso tú tienes que priorizar lo que Él está diciendo o está permitiendo en tu vida. Tienen que ser de mayor valor, porque nosotros pensamos siempre limitadamente en lo temporal y pasajero, pero Jesús siempre está pensando en lo que es eterno. Mira, todo en el Señor, la prioridad es la salvación de las almas, hermano. Para Jesús esa es la prioridad. No la salvación temporal, sino la salvación de las almas, que no mueran las personas eternamente en el infierno. Esa es la prioridad de Jesús. Esa también tiene que ser tu prioridad. De manera que todo lo que hagas tiene que estar enfocado con esa cuestión. Si tienes que renunciar o abandonar la comodidad, pues lo haces. Si tienes que priorizar la causa de Cristo sobre cualquier persona, entonces lo haces, confiando en que el Señor está viendo mucho más allá de lo que tú puedes llegar a ver. Mira, nosotros como padres pensamos en darle una buena educación a los hijos, ¿sí o no? Pensamos en una buena educación académica para nuestros hijos. Eso es lo que deseamos. Pero Jesús no piensa en su educación académica, ¿sí sabías? Mira, a Jesús no le importa si no terminas la prepa, ni siquiera la secundaria o la primaria. Ahora, no estoy diciendo que no la cursen, Estoy diciendo que para Jesús no es prioridad eso. Si cuando nosotros pensamos en que sea un hombre o una mujer con una licenciatura, una ingeniería, una maestría o doctorado, el Señor está pensando en prepararlos para la eternidad. Nosotros pensamos en su educación académica. El Señor piensa en nuestra educación espiritual. Porque la educación espiritual tiene alcances eternos. La académica no. Aunque es bueno estudiar, ¿no? Porque aún en eso el Señor cumple propósitos. Aún en medio de la escuela el Señor te usa para resplandecer como luminar en este mundo. Nosotros podemos buscar enseñarles a nuestros hijos muchos idiomas. No, mira, aprende el inglés, y no, aprende el francés, y aprende el chino mandarín, y ahorita está de moda el coreano. No, y tú quieres que tus hijos aprendan idiomas del mundo, pero el Señor quiere que aprendan el idioma de la Biblia, el idioma de las Escrituras. Ese es el que verdaderamente le interesa al Señor, hermanos. Por eso tienes que priorizar las causas de Cristo, no las tuyas. ¿De qué sirve que tus hijos sean doctores, sean científicos, sean astronautas, físicos, matemáticos, lo que tú quieras, y sepan 3, 4 idiomas, y con todo ellos se van a ir al infierno? ¿Qué acaso su escuela, qué acaso sus idiomas le van a evitar el tormento eterno? No. Repito, no estoy diciendo que no estudie, estoy diciendo que priorices las causas de Cristo. Que te afanes por enseñarle la Biblia, no por enseñarle el inglés o el francés. Que ellos aprendan a conocer a Dios. Los discípulos se maravillaron y se gozaron de todo lo que podían hacer con la autoridad que el Señor les había delegado. Cuando el Señor envió a 70, ahí en Lucas 10, a predicar y a echar fuera demonios y a sanar enfermedades, regresaron todos gozosos. Dice, no manchen, dije, echamos como 1000 demonios. Señor, ¿te acuerdas del ciego aquel?
ya ve. ¿Y quién crees que lo hizo? Tu servilleta. Estaban gozosos de que habían tenido una autoridad y un poder sobrenatural sobre los espíritus demoníacos y sobre las enfermedades, por una autoridad que el Señor les había dado, les había delegado. Pero inmediatamente Jesús los llevó a la prioridad de que eso no era lo importante. Lo importante era que sus nombres estuvieran escritos en el libro de la vida, para que no fueran de aquellos que estaban jactándose de echar fuera demonios, hacer muchos milagros, predicar la palabra, pero que al final recibieran del Señor: ¿quién eres? No te conozco. No te conozco, aléjate de mí, hacedor de maldad. Señor tiene prioridades, hermanos, y para el Señor la prioridad no era echar fuera demonios, era que mostraran que el poder de Dios estaba entre los hombres y que predicaran a Cristo Jesús, y que como Juan el Bautista predicó el arrepentimiento, también los discípulos predicaran que el reino de los cielos se había acercado. Mas sin en cambio ellos se enfocaron tanto en los demonios, se enfocaron tanto en las enfermedades y en hacer milagros, que se desviaron del verdadero propósito de Dios. Para el Señor hay prioridades, de manera que la vida cristiana nos debe de llevar a poner en primer lugar las cosas que pertenecen al reino de los cielos. De eso se trata la vida cristiana. Tú te hiciste cristiano, le entregaste tu vida al Señor para ponerlo a Él en primer lugar, para buscar su reino y su justicia, sabiendo que todas las demás cosas serían añadidas. Trabajas, busca en el trabajo su reino y su justicia. Estudias, busca en la escuela vivir conforme a su reino y su justicia. No haces nada, pues no hagas nada buscando su reino y su justicia. Vienes a la iglesia, haz lo mismo. Y cuando tú buscas estas cosas en cada una de las áreas que te desarrollas, cuando tú pones en primer lugar las causas de Cristo, todo lo demás viene por añadidura. Te cae el pago del patrón y te cae un extra y dices: ni lo esperaba. No, porque estuviste enfocado en dar testimonio de Dios en tu trabajo. No digo que te la pases predicando, con tu vida. Estuviste dándole testimonio a tu patrón, a tus compañeros. Te maldecían, tú no respondías con maldición. Te amenazaban, tú lo encomendabas al que juzga justamente. Eso es vivir en el reino de Dios y su justicia. De repente sacas una buena nota en la escuela o te dan una beca y tú no lo esperabas, pero sabes y confiabas en la gracia de Dios, porque tú estabas enfocado en su reino y su justicia. Yo les puedo contar 1000 anécdotas de cómo el Señor me ha prosperado a mí cuando yo tengo una necesidad y ni lo esperaba. Ni lo esperaba, de una manera extraordinaria. Y pues obviamente doy gloria a Dios y digo: gracias, Señor, porque una vez más me muestras tu cuidado, tu bendición. Ser cristiano es poner en primer lugar las cosas que pertenecen al reino de Dios, de tal manera que nuestra vida pueda llegar a ser ese instrumento en las manos de Dios, por medio de las cuales Dios invita a otros a participar de su salvación. Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo, hermanos. Y no debemos perder las oportunidades para hacerlo. Si Dios te está pidiendo que hagas algo, hazlo, porque es una buena oportunidad para glorificar su nombre. Es una buena oportunidad para dar fruto. No debemos perder la oportunidad. Mira, ¿alguna vez has perdido alguna buena oportunidad? Que dices: sí, lo hubiera comprado, porque ya está más caro en Temu. Y estaba bien barato, una oferta del 50 por 99.9%. De esas se las gastan, ¿verdad? Oportunidad, descuento del 99.9%. Lo tengo que comprar. ¿Has perdido alguna buena oportunidad? ¿Has perdido un buen negocio? Una buena inversión que te dan la oportunidad de invertir en algún lugar o de poner un negocio y no lo pusiste y nomás diste la idea y el otro lo puso y pum, ya es millonario. Y tú dices: no manches, ese era mi negocio.
¿Has perdido una buena oportunidad, una buena acción? ¿Has perdido la oportunidad de ayudar a alguien y que no lo ayudaste por flojera, porque te dio pena, porque no te animaste a hablarle, por lo que sea, y de repente viste que alguien más lo ayudó? Con esos videos, ¿no?, que pasan de que alguien va caminando y extiende los brazos para un abrazo y dice no, y llega el otro y sí le da un abrazo y saca una paca de billetes y se la da y dice el otro ¿qué? Y ahora lo quiere abrazar, no, pues ya no puede. O sea, esas buenas acciones que otros hacen, que tú pudiste haber hecho y te perdiste una gran bendición. O esas veces que pudiste haber orado y no oraste y de repente supiste que el Señor sanó la enfermedad de una manera milagrosa y tú no participaste de ella. Que tú dijiste, sí, sanó, pero yo nunca oré, entonces pues no, yo no contribuí en nada a la sanidad del hermano o de la hermana. Una buena oportunidad de dar un regalo o lo que sea. Mira, alguien dijo que la mayor tragedia de la vida es muchas veces la de las oportunidades perdidas. Esas oportunidades que te llegan, las perdiste y arruinó tu vida. El Señor nos da siempre buenas oportunidades para seguirlo. Nos da siempre buenas oportunidades para priorizar su causa, para priorizar las cosas del reino. Pero la mayor parte de las personas deja pasar esas oportunidades poniendo todo tipo de excusas. Mira, ¿sabes que venir a la iglesia es una buena oportunidad? Y las personas desaprovechan esas buenas oportunidades. Leer la Biblia, el Señor te da buenos tiempos para leer la Biblia y desaprovechas las oportunidades. Te da buenas oportunidades para bendecir a tus hermanos y tú las desaprovechas. Una vez un amigo me contaba que el Señor ya había puesto en su corazón darle 3,500 pesos a una persona, a un pastor. 3,500 pesos, dice, Dios me puso, pero me dio pena, dice. Me dio pena, dije, ¿cómo se los voy a dar al pastor? Ustedes no tengan pena, ustedes con libertad. A otros pastores, a mí no. Pero le dio pena y lo dejó pasar. Pasa el tiempo y platicando con ese pastor estaba contando un testimonio de él. Y decía, una vez, dice, me hacían falta 3,500 pesos para pagar la renta. Dice, y no sabía cómo le iba a hacer, dice. Y llegué a la oficina y estaba un sobre con 3,500 pesos. Y dice este hermano que cuando lo escuchó dijo, yo debía haber puesto ese dinero, Dios utilizó a otro. El pastor no sabía nada, nunca le dijo. Es más, creo que hasta la fecha ni sabe. Y si escucha la predicación, pues ya sabe. Pero a veces desaprovechamos muy buenas oportunidades, hermanos, de bendecir. El Señor siempre nos da buenas oportunidades, pero las desperdiciamos con todo tipo de excusas. Y en muchas de ellas llega el momento en el que después de haberlas dejado pasar esas oportunidades por tanto tiempo, jamás vuelven a presentarse. Jamás. ¿Has estado posponiendo tu entrega y compromiso con Dios usando alguna excusa, creyendo que habrá otra oportunidad más adelante? Mañana. ¿Sí sabías que va a llegar un día en el que ya no vas a tener la oportunidad? Muchos de los que están en el infierno aplazaron tanto esa oportunidad que el Señor les dio, creyendo que tenían un día más, y ese día ya no llegó. Y se fueron al infierno. Porque dijeron, mañana, es que no estoy seguro, es que no estoy segura, es que no se trata de sentimientos o emociones, se trata de determinación, de entrega. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué esperas para entregarle tu vida? Es que no sé si estoy dispuesto a pagar el precio, entonces no crees que Jesús es el Hijo de Dios. No, sí lo creo, entonces entrégale tu vida, comprométete con Él, dale seriedad. Entonces tu fe no es otra cosa sino intelectual. Muchos están posponiendo su entrega a Cristo Jesús y ponen cualquier tipo de excusa. Es que no tengo tiempo. Estoy muy joven, dicen otros.
Es que todavía me falta conocer mucho. ¿Y qué tal si te mueres? ¿O qué tal si se endurece tu corazón o caes en circunstancias en donde realmente te toca enfrentar un sufrimiento tremendo por causa de tu torpeza, de posponer tu entrega al Señor? Es que no tengo tiempo de leer. Mira, ¿sabes que muchos de los cristianos que están pasando dificultades y que están siendo quebrados por las circunstancias es por esto? Porque nunca le dieron seriedad a las buenas oportunidades que Dios les dio. Porque es como un examen, hermanos. Mira, tú vas a la escuela y el maestro te da una explicación, te da clases durante 1, 2, 3 meses, y después de 2, 3 meses de enseñanza continua y de explicarte las cosas, te dice: ahora sí viene el examen. Si lo repruebas es por tu causa. No pusiste atención a las clases, no fuiste a la escuela, no te interesó, desaprovechaste la oportunidad para estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. Así son las circunstancias de la vida. Antes de que Dios permita una circunstancia en tu vida, Dios ya pasó mucho tiempo dándote oportunidades para prepararte. Que te enteraste que tienes cáncer. Bueno, si te preparaste en tu vida espiritual, el cáncer te va a causar risa. Y vas a decir: ¿no sabes quién es mi Dios? Como dice el dicho, no le cuentes a Dios tus circunstancias, cuéntale a tus circunstancias de tu Dios. Dios te prepara, pero si tú pierdes las oportunidades para priorizar las cosas del reino de Dios, van a llegar las circunstancias, los ríos, los vientos, y van a golpear contra tu vida y la van a derribar por completo. Y Dios no tiene la culpa de nada. Tú estuviste perdiendo el tiempo haciendo cosas que no deberías hacer. En lugar de renunciar y priorizar las causas de Cristo, estabas más metido en tus deseos y pasiones. En querer ser rico, en querer tener un esposo, una esposa, en querer deleitarte en viajes o en lo que tú quieras, en compras. Estoy muy joven, no tengo tiempo, no estoy seguro, no siento que deba hacerlo, lo haré para mañana. Y cada pretexto que ponemos para no priorizar las causas de Cristo, hermanos, eso no es ser cristiano. Cristiano es priorizar a Cristo. Por causa de que no pides perdón, ya hay una amargura del tamaño de un roble en el corazón de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos o de cualquier hermano. Porque estuviste posponiendo el pedir perdón o el perdonar. Cuando Cristo, desde el momento en que te ofendieron, te dijo: perdona. Desde el momento en que tú ofendiste, te dijo: pide perdón. Pero como lo dejas para otro día, como dejas pasar las buenas oportunidades, dejas que Satanás trabaje ampliamente en el terreno del corazón de tu prójimo, para echarlo a perder, para sembrar todo tipo de cizaña. La Escritura nos dice, hermanos, que pensar de esta manera es vivir de una manera muy soberbia. Decir que mañana lo voy a hacer es ser totalmente soberbio. En Proverbios 27:1 el Señor dijo: no te jactes del día de mañana, no presumas del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. En otras palabras, no te pongas a pensar que vas a hacer mañana algo cuando realmente no sabes si te vas a morir hoy. Y si no sabes si te vas a morir hoy, entonces hoy prioriza las causas de Cristo. Por si te mueres mañana, te mueres hoy y no llegas a mañana, entonces pues tú hayas priorizado las causas del Señor. Y que los planes que queden volando sean los de ir a la playa o los de ir al McDonald's, lo que tú quieras, pero no el pedir perdón, no el perdonar, no el ayudar, no el ser bondadoso con tu prójimo. Esas son cosas que tenemos que hacer todos los días. Inmediatamente cuando el Señor te hable. Santiago usó este mismo texto. Ahí en Santiago capítulo 4, versículo 13 al 16. Yo lo leo en la Biblia en lenguaje sencillo. Escúchenme ustedes, dice, los que dicen: hoy o mañana iremos a la ciudad, allí quedaremos todo un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. ¿Cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana? Su vida es como la neblina, aparece por un poco de tiempo y luego desaparece.
Más bien deberían decir: si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo, como si fueran dueños del futuro, y eso es muy malo. ¿Cómo podemos hablar así? ¿Cómo podemos dejar pasar las buenas oportunidades que Dios nos da para priorizar su causa? ¿Has pensado en qué hubiese pasado si aquel rico hubiese aprovechado la oportunidad de seguir a Jesús? Si aquel rico que se acercó con Jesús y le dijo: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le contestó: vende todo lo que tienes, dale a los pobres y tú ve y anuncia el reino de Dios. Tú ven y sígueme. ¿Has pensado en qué hubiera pasado con él? Quizás su obra estaría escrita entre las páginas de la Biblia, así como está la de Felipe, así como está la de Esteban. ¿Qué hubiera pasado si Pedro y Juan hubiesen rechazado la invitación a seguirle para no ser pescadores de hombres? Si ellos hubiesen desperdiciado la oportunidad y el llamado de Dios, ¿qué hubiese pasado con ellos? ¿Cómo sería tu vida si tú hubieses aprovechado las oportunidades que Dios te ha dado? Si tú hubieras atendido a sus constantes llamados para priorizar su voluntad sobre la tuya, ¿cómo sería tu vida? ¿Cómo sería tu matrimonio? ¿Crees que tu matrimonio sería diferente si hubieses priorizado la causa de Cristo sobre tu propia voluntad o deseos? ¿Cómo sería tu relación con tus hijos si hubieras puesto atención al llamado que Dios te estuvo haciendo durante mucho tiempo para educarlos, para instruirlos en la palabra, para darles ejemplo y testimonio? Mas sin en cambio, muchas veces desaprovechamos la oportunidad, y la vida que tenemos hoy en día, hermanos, es el resultado de todo ello, de haber desaprovechado las buenas oportunidades que Dios nos da, priorizando lo nuestro en lugar de lo de Él. ¿Crees que serías más feliz? ¿Crees que tendrías más paz? ¿Crees que tendrías mayor contentamiento si hubieses aprovechado las oportunidades que Dios te ha dado para actuar conforme a su voluntad, en las cuales decidiste no hacerlo? Hermanos, no hay excusa que valga. No existe nada, repite conmigo, nada. No existe nada que pueda justificarnos para no priorizar la causa de Cristo. Nada. Mira, aquel discípulo de Lucas 9, 59 y 60, aquel discípulo quiso excusarse de seguir a Jesús porque el maestro, el Hijo de Dios, le dijo: sígueme, a alguien que ya había decidido seguirlo. Pero aquel discípulo quiso excusarse quizá con una de las más loables excusas que pudieran llegar a existir: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Pregunta, hermanos, ¿quién podría resistirse a la petición de priorizar la familia? Como dice por ahí Toretto, la familia lo es todo. Todo, ¿verdad? Yo vivo por mi familia, todo lo que hago es por mis hijos. Ellos son mi motivo, ellos son mi motor, ellos son mi energía, yo por ellos vivo, me levanto. Bien dramáticos. Es que no, ellos son la luz de mi vida. ¿Y por qué no los instruyes en la palabra? ¿Por qué no les das ejemplo? ¿Por qué no les das testimonio? ¿Por qué no los llevas a Dios? ¿Por qué no más hablas de que son tus hijos o tu adoración y no los llevas a los pies de Cristo y les das mal testimonio? No digas que son tu adoración y que los amas si no los estás llevando a los pies de Cristo. Mira, la familia para muchos lo es todo, y es la excusa perfecta para no hacer lo que tienen que hacer delante de Dios. La excusa perfecta. ¿Quién podría resistirse a la petición de priorizar la familia, hermanos? Solo aquel que está y que debe estar por encima de la propia familia: Jesús. Jesús se resistió a la idea de que uno de sus discípulos le diera prioridad a su padre antes que a él.
y tenía derecho a hacerlo. Tenía derecho a hacerlo. La frase entierra a mi padre no significa asistir a su funeral. Tampoco significa organizarle un novenario porque ya se murió. Ni tampoco significa un sepelio. Esta frase se usaba para decir que una persona debía esperar a que la persona muriera, para entonces poder hacer las cosas que se desearan hacer. Tengo ganas de ir a Europa, pero tengo que cuidar a mi papá y a mi mamá. Ya que se muera, voy a contratar un viaje a ir a Europa. Y si tarda 10, 15, 20, 30 años, lo pospones hasta que se mueran tus padres, porque dependen de ti. Eso es a lo que se refiere. Lo que el discípulo expresó es: te seguiré algún día cuando haya muerto mi padre y entonces pueda marcharme de mi casa. Lo que estaba haciendo era simplemente aplazar su decisión de hacer las cosas que Jesús le pidió que hiciera indefinidamente. Indefinidamente. Voy a servir a Jesús cuando tenga tiempo, cuando acabe mi escuela. Voy a servir a Jesús cuando se muera mi esposo, mi esposa. Voy a hacer las cosas cuando mis hijos se casen. Y cuando sabes que Jesús te lo ha estado pidiendo durante mucho tiempo. ¿Por qué aplazar lo que Jesús ya te pidió desde hace mucho tiempo? No hay excusa. Si la excusa más loable, que era la familia, el Señor no la aceptó, mucho menos va a aceptar las excusas que tú y yo ponemos para no hacer lo que debemos hacer. Mira, cuando tú faltas a la iglesia, ¿tú crees que el Señor te entiende? El Señor no te entiende. El Señor sabe que fuiste negligente y perdiste una buena oportunidad. Así de simple. Y si falté porque estuve en el hospital, porque había una hermana en el hospital, pues ahí sí tienes permiso. Pero como Pablo, ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Esto, hermanos, lo que hizo este discípulo es lo que actualmente hacen muchos discípulos el día de hoy. Ponen excusas que según ellos son válidas o que creen que el Señor los va a entender, para postergar simplemente su responsabilidad y no hacer las cosas que deben hacer. Ponen cualquier tipo de pretextos para no darle seriedad a su relación con Dios. Es que no tuve tiempo. A ver, Dios, ¿tú crees que Dios te va a creer que no tuviste tiempo? Mejor pídele perdón. No te excuses. Es que mis hijos, a ver, no, es que, porque muchos se dirigen sus vidas a sus hijos, no ellos. Inmediatamente se quieren proteger y dicen: es que tú no tienes los hijos que yo tengo. Pues gracias a Dios que no. Pero Dios dice algo en su palabra. Es que tú no tienes la vida que yo tengo. Pues no, tú tampoco tienes la vida que yo tengo. Tú no sabes lo que yo estoy enfrentando, ¿no? Pero no por eso pongo una excusa. Muchos ponen cualquier tipo de excusa para no darle seriedad a su relación con Dios, pero se dicen cristianos. Hay un costo que pagar, hermanos. Si tienes el nombre de cristiano, entonces paga el costo de ser cristiano. Y eso es priorizar la causa de Cristo. No pongas excusas para no comprometerte con Cristo, para no comprometerte con su iglesia. Es que el trabajo, es que el cansancio, es que la familia, es que etcétera, 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 etcétera. Es que el Señor te pide que priorices su causa. Si sabías que tienes que cumplir con Dios, entonces ¿para qué le das rienda suelta al cuerpo? Me siento bien cansado. ¿Y por qué no te dormiste temprano? No pude. ¿Por qué? ¿Estuvieron vomitando tus hijos toda la noche? Si es así, está bien. Y aún así, Señor, renueva las fuerzas. Pero no vengas con que te quedaste viendo una película hasta las 5 de la mañana y te vienes a dormir a la iglesia. Eso no está bien. No, hay que darle seriedad a nuestra relación con Dios. Si el Señor, repito, no aprobó la excusa del discípulo, la cual consistía en cuidar de su padre hasta la muerte,
¿Realmente crees que a Dios le va a convencer tu excusa? No le convenció la de Él, menos la de nosotros, hermanos. La causa de Cristo debe de ser nuestra prioridad. Amén. Ahí le vamos a dejar. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a continuar con la segunda parte la próxima semana. La causa de Cristo debe ser nuestra prioridad. Cierra tus ojos. Gracias, Señor, por tu palabra, por este tiempo. Ayúdanos a entender más profundamente la obra que tú has hecho en nosotros y la forma en la que nosotros debemos responder, si es que hemos verdaderamente creído. Como lo dijiste a través del profeta, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas, sino alábese en esto el que se deba de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Dios. En eso queremos enfocarnos, en entender que tú eres Dios, que tú seas nuestra prioridad y que tengamos que renunciar a lo que tengamos que renunciar, que aprendamos a vivir la vida que tú nos has dado priorizando las cosas del reino de los cielos, tu causa, Señor, de tal manera que cuando tú nos digas algo, nosotros estemos dispuestos a hacerlo con el mayor compromiso y la mayor seriedad que de la cual tú eres digno, Señor. Porque no servimos al hombre, sino te servimos a ti. Tú eres el alfa y la omega. Tú eres el principio y el fin, Señor. Eres el único digno de toda nuestra completa y profunda adoración, y así queremos vivir. Ayúdanos y perdónanos cuando hacemos las cosas mal, cuando hacemos las cosas a nuestro propio entendimiento, cuando no estamos dispuestos a renunciar por amor a ti. Perdónanos cuando preferimos la comodidad, cuando priorizamos lo nuestro en lugar de lo tuyo y perdemos tantas oportunidades para hacer las cosas bien, para poder recibir la vida que tú quieres darnos. Así, en cambio, hemos comido del fruto de nuestro propio camino por andar en lo que nosotros deseamos, sentimos o creemos que necesitamos. Perdónanos, Señor, restáuranos y danos nuevamente la oportunidad de hacer las cosas conforme a tu corazón. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios muy misericordioso y compasivo, y cada día, Señor, que tú nos das de vida, hay una nueva oportunidad para poder comprometernos con tu causa, para poder darle seriedad a nuestra relación contigo y hacer las cosas que tú demandas de todos aquellos que pertenecen a tu reino, de tus hijos, de tus siervos, de tus discípulos. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Ayúdanos a ser fieles. En el nombre precioso de Cristo Jesús, recibe toda la gloria, toda la honra, el honor y el reconocimiento, eternamente y para siempre. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde, salúdense unos a otros, despídanse unos a otros y nos vemos la próxima reunión, hermanos. Muchas gracias.